En este mes de diciembre, no solamente es un mes donde celebramos, ¿verdad? Donde nos divertimos, donde la pasamos bien. También hay muchas personas que están viviendo momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de duelo. Y no vamos a tapar aquí el sol con un dedo. Sabemos que es un mes en el que muchas personas están sufriendo también por esa parte, por ese lado. Y no me refiero solamente a una pérdida de un familiar, puede ser la pérdida de un trabajo, la finalización de un proyecto que nos lleva a tener un duelo, tal vez un divorcio. Bueno, duelos podemos pasar de muchas maneras, pero aquí vamos a platicar el día de hoy con una especialista en el tema para que nos dé claridad en este tema y podamos pasar de la mejor manera estas épocas, estas fiestas decembrinas, que justo hemos titulado el tema así: cómo pasar las fiestas decembrinas si estamos en duelo, si estoy en duelo. Y para ello yo quiero saludar a la psicóloga y escritora también, Eliseth González Martínez, que ya es de casa, ha estado con nosotros en otras ocasiones y nuevamente quisimos invitarla para que nos dé claridad en este tema. ¿Cómo estás, Eliseth? No, pues encantada de estar aquí, Joana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues afortunada de hablar de un tema que requiere, yo creo que requiere compasión. Sí. Compasión más que juicio, más que como esa fortaleza que debería de tenerse para una alegría falsa, porque muchas personas yo creo que en estas fechas se esfuerzan mucho por aparentar estar felices, cuando precisamente hablar de un duelo es compasión. Sí, es un tema complicado, complejo, tanto para la persona que lo está viviendo como para las que estamos alrededor de, porque a veces no sabemos cómo acompañar, ¿no? Cuando estamos viviendo un duelo, y que en estas fechas pareciera que es como más marcado, ¿no? Porque pues tú ves a la gente sonreír, disfrutar, ir de compras, en las fiestas, todos alegres, pero tú por dentro estás roto, estás rota. Así es. Sí, y digamos que esa herida no se ve precisamente. Por eso el tema de abordarlo ahorita en estas fiestas decembrinas es entender que cuando hay un duelo, o sea, el duelo no conoce de una fecha, de fechas importantes en el calendario, ¿sí? Sin embargo, yo creo que muchas personas, la carencia de empatía es lo que hace que no llegue al entendimiento de lo que está pasando en la otra persona y no le exija algo que probablemente sí va a aparentar estar bien, pero esa persona no sé si va a estar contenta de haber dicho: y si le hubiese mejor ofrecido un abrazo, si le hubiese ofrecido no asistas a la cena, por ejemplo, no te integres ahora a los intercambios. Es decir, creo que ese hubiese sido el mejor apoyo, pero se nos olvida precisamente por la falta de empatía en estos tiempos. Sí, luego nos falta ser más empáticos, sin duda. ¿Qué es lo que pasa a una persona cuando está viviendo un duelo? Hablando de las emociones, del alma, o sea, ¿qué es vivir un duelo? Y justamente esta pregunta va para los que no están en un duelo, ¿no? Que justamente, o porque no lo han pasado, no lo han vivido, o si lo vivieron, pues ya lo superaron y ya se les olvidó, que también estuvieron un día en esa situación. ¿Qué experimenta una persona que está viviendo y atravesando un duelo? Pues primero es una fragmentación de su mente, porque venimos de una programación en donde se nos repite mucho el tener, el disfrutar, el convivir, y una pérdida significa como reestructurar algo, porque no solamente es entender que se va el ser querido, lo que comentabas, una ruptura amorosa, un proyecto, sino se va una versión de nosotros. Entonces imagínate si nosotros pudiéramos ver el alma y imaginar que se nos desprendió un bracito. Creo que pudiéramos entender que aunque le dijéramos a esa persona, no pasa nada, échale ganas, ese dolor no se va a ir, porque debe adaptarse a vivir sin ese bracito. Entonces hablamos de un dolor que no se ve, pero se siente, y lo va a sentir solamente la persona que lo está viviendo. Pero porque estamos atravesando una fractura, una reestructuración de cómo vemos la vida sin esa persona, y aparte cómo vemos la vida sin nuestra versión que era con esa persona, con ese evento, con esa situación. ¿Sí? Por eso duele, porque son dos pérdidas al mismo tiempo.
¿no? Y eso, si lo entendiéramos las personas que no lo hemos vivido o que tal vez se vivió mucho tiempo atrás, se daría cuenta que sí pasó por eso, pero como ya se restableció, ya se recuperó, no se puede poner en el lugar del otro. Ya, okay. Bueno, y entender que un duelo, porque digo, me ha tocado, ¿no? En la familia, pues, yo creo que todos hemos tenido una pérdida o ruptura de algo. Y nos es fácil decir, ay, ya cuánto tiempo llevas, ya supéralo, ¿no? O sea, no es así de sencillo. No, y de hecho son las frases o los consejos que no se deben dar. No se deben dar porque es como si yo le dijera a esa persona, reprímelo, yo soy cómplice de que tú sufras y la manera de que sufras, aparte de lo que estás sufriendo, es diciéndote, ay, ya, supéralo, ay, mira, no eres el único que está pasando por esto. Ay, mira, a esa persona no le gustaría verte así si estuviera aquí, ¿no? Es lo peor que se le puede decir a una persona así. Eso no es compasión, eso es egoísmo. Sí, porque pensamos más bien en que me estás incomodando con tu dolor. Sí. No, ya, estate bien para que todos estemos bien. Sí, ¿no? Y fíjate, y ese tipo de consejos, el evitar o querer que el otro no sufra ante una pérdida, sería más fácil decirle, yo no sé qué hacer con tu dolor en este momento, entonces mejor deja de sufrir para que yo no esté incómodo con tu sufrimiento. Y eso es algo muy egoísta. Y lo que hace es que en lugar de apoyar a la persona, pues no sé si decirlo, ¿no? Tendríamos que estar preparados para verlo deprimido cuando es una tristeza reprimida, la depresión, cuando se le está exigiendo que aparente estar bien, pues vamos a tenerlo con ansiedad posiblemente, ¿sí? Lo vamos a tener con una personalidad pues sobreviviendo, y yo no sé si la persona que dice sus consejos va a estar lista para poder apoyar en un tiempo posterior a que pase el proceso de duelo de esa persona. Yo creo que no estamos listos, Eliseo. No, y ahí se crea como un efecto dominó de que si ahorita no aprovecho la situación para dejar que la persona sufra lo que deba de sufrir, llore lo que deba de llorar, y yo aprenda, yo valore, porque siempre los eventos que vienen de otra persona y nos duele, es una oportunidad para reconfigurarnos nosotros, para valorar lo que tenemos, para darnos cuenta si, no sé, en algún momento pensamos que la vida está garantizada, y ese tipo de eventos nos aterriza. Vivimos mucho en la fantasía, en creer que las cosas no tienen consecuencias, hasta que un evento como una pérdida nos aterriza y nos dice, esta es tu realidad. Y nos agarra sin herramientas esenciales, ya ni siquiera económicas o materiales, sino nos agarra sin herramientas personales. Sin recursos. Sin recursos personales. Sí. Oye, yo decía al inicio, no solamente es el duelo de una pérdida, que es como de lo más común, podríamos decir, cuando nos referimos a duelo, pero ¿qué más? O sea, hablando de duelos, ¿en qué otras cosas podríamos decir, puedo sufrir un duelo? Cuando una mascota parte, trasciende. Sí, también las mascotas. Cuando comentabas un proyecto, que son los más comunes, el despido, a veces que no se visualizaba en un trabajo, también puede causar un duelo. La pérdida de sueños personales. Es decir, este cuando ya vamos más de los 40 y nos damos cuenta que pasaron años importantes y que te empiezan a poner que un empleo a no mayor de 30 años, pues llega esa parte, ¿no? Otro duelo importante es en las mujeres cuando llega la menopausia, un divorcio, la separación, una familia fracturada, ¿no? La pérdida del ideal de un hijo, por ejemplo, una mamá que el hijo le dice, ¿sabes qué? Me gustan las niñas, y es una niña, los niños, y es un niño. También es la pérdida del ideal en los hijos. O sea, duelo puede ser una pérdida significativa, no necesariamente es hablar de la muerte física. Y todos los duelos tienen características, digo, si bien cada persona vive su propio proceso, sus propios tiempos, de acuerdo a sus experiencias también de la vida, pero tendrán así características particulares similares todo tipo de duelo. Pues yo creo que la similar, lo que pasa en todo, es la pérdida de la imagen o de la expectativa que se tenía. ¿Duele tanto más por la expectativa que se tenía? Sí,
Sí, sí, porque mira, cuando tú tienes o sea, piensas que así va a ser y resulta que la pareja ya no es tu pareja, que el trabajo ya no es el trabajo que te ibas, en donde ibas a llegar a ser viejito, la familia que iba a estar unida para siempre, no sé, el papá, la mamá, el abuelito, que ya no van a estar, lo que duele es qué voy a hacer con eso que yo quería. Porque si yo entendiera que esa persona estuvo el tiempo que debía estar, que ese proyecto o trabajo era o no está porque pues yo, siempre hay una co-creación, ¿sí? Yo en qué cooperé para que eso no esté, ¿no? Yo cómo me preparé para no tenerlo. Entonces cuando nos agarran no preparados, es la expectativa de lo que jamás va a poder ser. O sea, podríamos no sufrir tanto estos duelos si no nos generáramos expectativas. Exacto. Si valoráramos que ahorita, por ejemplo, estamos hablando, estamos grabando, por ejemplo, estamos hablando de un tema en particular y decir, vamos a aprovechar este momento. Y yo te diría, hoy estoy más preocupada porque no se acabe, o ojalá y lo vayan a ver muchas personas, que así va a ser, pero yo me estoy privando de lo que puedo en este momento aprovechar, de tu presencia, de que tenemos luz, de que mi corazón late, de que no estoy enferma, que tengo salud. Estaríamos sin expectativas y nos garantizaría que tuviéramos más tiempo como este. Por eso hablamos del presente. O sea, un duelo duele porque en el presente era lo que menos estaba. Wow, así para filosofar bien, amigos, ¿eh? Hay que poner atención en esto. Y sí, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero qué difícil es no crearte expectativas. Porque estamos habituados a eso. Exacto, por eso hay que saber hacerlas. Las expectativas deben de tener, yo creo que 3 puntos importantes: que sean flexibles, que sean realistas y que dependa de mí. Si las creáramos desde esos 3 puntos, no nos pondríamos expectativas como llegar a la luna el día de mañana. Flexible te refieres a, por ejemplo, yo espero algo de esta persona, pero no fue como yo esperaba, ok, no pasa nada, cambiamos la expectativa, la adaptamos a esa expectativa. Exacto. La flexibilidad nos da pauta para ser espontáneos, para decir, ok, no era así, pero puedo hacerlo así. Y entender de que si hubiera sido de esta manera, no hubiera tenido el impacto si hubiese sido con esa adaptación en el momento. ¿Sí? O sea, tiene muchas ventajas ser flexible. Pero a quienes traemos un patrón de control, nos cuesta mucho trabajo ver esa parte de la flexibilidad. O sea, las personas que nos están escuchando ahorita y que están pasando por un duelo, ¿qué les dirías, Eliseth, con base a esto que estamos platicando ahorita? Y que ya entendiendo que a lo mejor me duele tanto por la expectativa que yo me hice, a lo mejor mi expectativa fue de que esa persona iba a estar conmigo hasta que yo fuera también viejita, ¿no? Si fuera el caso de una persona, que es como de los duelos que más duelen. Sí. O sea, ¿qué le dirías a esa persona que nos está escuchando ahorita que está en duelo? Y para que a lo mejor esto que tú le digas le haga clic y empiece a superar, ¿no? Tal vez ese duelo, a trabajarlo de una manera o con una visión distinta. Ok. Primero yo creo que una pregunta de que, ¿qué es lo que duele más? ¿La pérdida o darse cuenta que tiene la oportunidad de encontrar una versión que no conocía sin esa persona? Siempre hablando de una pérdida humana, nos vemos, actuamos, al día siguiente qué voy a hacer con él, a dónde vamos a ir, pero cuando esa persona ya no está, y no lo vemos como una oportunidad de un encuentro, porque el tiempo que dedicaba para allá, ahora es un regalo que tengo para dedicármelo a mí o a otra persona. Entonces, a veces lo que duele más es que no sé cómo ser sin esa persona. No sé qué hacer con el tiempo que me regala esa persona. No sé qué hacer con las experiencias, los días, los momentos compartidos. No sé cómo honrarlos, porque bien puedo echarle la culpa que mi vida va a ser infeliz porque se murió, ¿sí? O porque ya no está. Suena fuerte. Suena fuerte, pero solamente algo así fuerte es lo que hace sacudirnos y decir, es verdad. Tengo aquí 2 opciones: quedarme a sufrir o quedarme a vivir la vida que esa persona que ya no la tiene la desearía.
Suena fuerte Ujú. y no suena fácil. No suena fácil. Por eso siempre se debe de acompañar un duelo. Bueno, casi siempre. Hay personas que tienen una resiliencia impresionante, pero ¿cómo sabes que estás afrontando el duelo y no estás resignándote? Afrontar o aceptarlo. Aceptarlo es, me duele, mi mente no está adaptada, no está acostumbrada en este momento a vivir sin él, sin ella. También esa parte de mí que se va, porque por ejemplo, ¿no? Mi papá se murió. Y entonces, no solo él ya no está, sino también la versión de hija que era con él, ya no está. Entonces, es algo que yo debo asimilar, que podré ser hija de mi mamá, pero no podré ser hija de mi papá, porque esa versión mía también se fue. Y así, si lo entendemos, decir, es verdad. Entonces, yo debo dejar ir esa versión mía con él, y entonces ser otras versiones, porque ya sé que, pues, no era la única. Tengo versión de mamá, tengo versión de hija, de hermana, de pareja, versión de amiga, versión de psicóloga, y decir, si mi mundo giraba en esa persona, entonces es un duelo muy, muy difícil de superar. Pero decir, como un pastel, entre más rebanadas tenga, una va a ser no muy notoria, pero es significativa, porque se va a notar y siempre va a faltar esa rebanadita. Fíjate que a mí me pasó algo, no tanto por el duelo de la pérdida de mi hermana, sino cuando me llega a mí la enfermedad y que empiezo a trabajar en mí de las emociones, ¿no? O sea, dicen que la gastritis es, que no puedes digerir una situación o a una persona o mucho miedo, miedo, ¿no? Entonces yo así ya como haciendo esa introspección en mí, descubrir que había en mí, yo detecté que tenía que soltar a mis padres. O sea, ni siquiera hablé de mi hermana de que había fallecido, que dije, a lo mejor es esa la situación que no suelto. Dije, no, o sea, de querer que me den ese amor que yo anhelo tanto, que a lo mejor de niña no lo tuve, pero me aferro a eso, y digo, nos llevamos de maravilla mis papás y yo, pero me aferro a eso, y dije un día, no, porque después de lo de mi hermana se daba que yo tenía que hablarles diario, inconscientemente tal vez para saber que estaban bien por todo lo que vivimos con mi hermana, ¿no? Y el no hablarles un día me hacía sentir como que, hasta que dije, no, tengo que soltar, o sea, renunciar a mi familia. Y eso me daba miedo, Sí. porque decía, renunciar a mi familia es como que estoy sola. Así es. O sea, da miedo. Sí. Y ahorita que dijiste era llamarles para saber que estaban bien, es una justificación tranquilizante, porque en realidad tú les llamabas para que tú estuvieras bien. Sí, sí, porque nos estás diciendo que más allá del dolor de la pérdida es el dolor de qué hago yo ahora sola sin ti. Sí. ¿No? Exacto. Es algo similar. Y me daba miedo, pero dije, es la forma en que yo voy a renacer, a redescubrirme, a saber quién soy yo. Y esos son los regalos maravillosos de una pérdida, de una pérdida de un ser querido. Te das cuenta que no duele la pérdida, sino es el encuentro contigo, porque tú te quedas aquí sabiendo que esa pérdida está en tu historial de vida. Entonces, o lo ocupamos para regresar y hacernos las víctimas y sufrir, o decir, voy a honrar tu vida de una manera donde pues hagas lo que te apasiona, ¿sí? Que cada que puedas, yo lo que hago es que tengo la oportunidad de mencionar a mi padre en alguna conferencia, yo le digo, yo me imagino que él está ahí sentado en primera fila, yo lo traigo. ¿Por qué? Porque otra cosa que podemos sumar a la persona que pudiera estar pasando en un proceso de duelo, y me gusta mucho hacer en terapia cuando llegan estos casos, es decirle, cuando me dicen, es que lo extraño, es que no sé qué hacer porque extraño mucho. Y le dije, ok, la palabra extrañar la desmenuzó y le digo, mira, dice extra, o sea, era un extra en tu vida y tú puedes vivir sin ese extra. La palabra extrañar viene de exterior, algo afuera. Entonces, si tú quieres no olvidar, no vas a olvidar. El cerebro no está con la condición para olvidar las cosas, pero sí para almacenarlas y reconfigurarlas, resignificarlas o reinterpretarlas. Entonces digo, vamos a pasar de la palabra extrañar, que es algo afuera. O sea, tú querías ver a tu papá, bueno, en este caso no, yo quería ver a mi papá y estaba afuera. Entonces, cuando él ya no está físicamente, le digo, el proceso es ahora entrañarlo, llevarlo dentro. Entonces, ya a donde vaya,
si yo digo, ya está dentro de mí, ¿qué voy a extrañar? Va contigo a Va todas conmigo, partes. va conmigo a todas partes. Ese es uno. Lo otro es, si yo ya pasé a entrañarlo y yo sé que Él está en mí, y imagino que yo soy su casa, ¿qué tipo de casa es la que le quiero dar? ¿Una chocita de Ay, qué cartón hermoso. o una mansión? ¿Sí? Una persona que con sus pensamientos, con sus emociones, que cómo me veo físicamente, decir, no, pues aquí está dentro mi papá, y gracias a él es que yo estoy aquí, junto con mi mamá, y entonces pues creo que tengo un motivo para todos los días hacer lo que pueda para que él Ujú. y llevármelo, y que si voy de paseo, entonces ahí ya no decir, está afuera, ay, no te puedo llevar afuera, Sí, sí, pero sí. adentro es un compromiso que digo, pues claro que me levantaría y decir, y tengo a mi pareja y que vea cómo somos felices, y si Ujú. discutimos, pues que sea con un objetivo, que tengo una hija y tal, entonces, pero él está aquí adentro. Ujú. Entonces cuando yo les explico eso, dice, tiene sentido, ¿no? Pero es un compromiso muy grande porque ya depende de mí, es si yo, aún teniéndolo dentro, Ujú. quiero y elijo seguir sufriendo, porque el sufrimiento es una elección. Así es. ¿Y sabes qué me viene a la mente con esto que nos dices? Y aplica para cualquier tipo de duelo, creo yo. Tú me desmientes si Ujú. no. Es resignificar, dijiste esa Sí. palabra. Resignificar la pérdida. Ujú. Y no nada más la pérdida del familiar, la Ujú. pérdida de ese trabajo. O sea, cuando ya le cambias el significado de lo que es una pérdida de, ay, ya lo que tenía ya no lo tengo, Ujú. es que ya no voy a ver a mis amigos. No, pero ¿esto qué significa? Ujú. Una nueva oportunidad. Ujú. Tal vez viene algo mejor. Tal vez era la patadita que necesitaba para Ujú. atreverme a ir por lo mejor, si estaba en lo mejor, voy por lo Ujú. extraordinario. O sea, resignificar esas pérdidas. Ujú. Exacto. Wow, Sí. me quedo así de... Sí, sí, porque no hay Sí. otras herramientas. Puede ser, bueno, herramientas que acompañan el resignificar, que es escribir, Ujú, sí. que es ser honestos y decir, hablando de estas fechas, sabes, ahora no cuentes conmigo para estar en la cena, o les digo desde ahorita voy a ir 1 hora y me regreso. Entonces, cuando yo aviso que no estoy en las condiciones, ¿qué voy a recibir de los otros? Pues esa empatía o la comprensión. Ujú. Comprendo que no estás en las condiciones, a que si me ven que, el alma de la fiesta y no se permite mostrar la tristeza, el hecho de evitarla no significa que no esté. Entonces, Ujú. yo creo que es muy duro para la persona que aparenta que no está sufriendo, porque un duelo, precisamente por se llama porque duele, y por qué no solo sufrir, porque literal pareciera que el alma duele. O sea, el cuerpo Sí. lo resiente. Sí, sí. Somatizamos la tristeza porque es una tristeza en un impacto mayor a haber perdido un arete, haber perdido, no sé, ¿no? El vuelo. Ujú. No es una pérdida de ese nivel, es una pérdida que llega al alma. Claro. Ujú. Entonces, ¿por qué no? Solamente, a veces decimos, solo lo quiero ver mental, pero no, porque ¿qué hago con lo que siento? Ujú. ¿Qué hago con lo que va más adentro, que es la resignificación de mí con esa pérdida, con ese dolor? Ujú. Pues mira, con esto yo creo que ya vamos a ir concluyendo, justamente para los que están pasando un duelo y que hablamos de resignificar, que hablamos de pues ver desde otra perspectiva esas pérdidas. ¿Cuáles tú dirías podrían ser esas herramientas? Digo, siempre acompañado de un terapeuta es mucho mejor, Ujú. sin duda, pero para que los que nos escuchen empiecen a dar ese primer paso, y sobre todo en estas fechas que es como que se acrecenta más ese Ujú. dolor, ¿verdad? Ujú. Esa tristeza, porque ves al mundo feliz, pero tú no estás Ujú. feliz. Entonces te cuesta trabajo resignificar en esos Ujú. momentos porque es como, o sea, es más, luego ni te interesa, porque estás tan metido Ujú. en tu dolor, Ujú. pero ¿cómo les podemos dar esa pequeña lucecita a los que Ok. nos están escuchando? Mira, a lo mejor aquí va a sonar un poco filosófico, metafísico, pero ¿desde qué ojos quiero verlo? Si son los ojos del ego, es a mí me hace falta allá afuera. O sea, el ego eres tú y soy yo. Entonces, si no está ahí la ausencia, está la silla vacía, está el plato en la mesa que no va a ser ocupado, está el regalo que no va a ser entregado. Entonces, si es desde el ego,
me garantiza sufrir. Pero si es una parte de dualidad desde la conciencia, la conciencia no tiene ojos para afuera. O sea, la conciencia es lo que hay en mi mente. Uh-huh. Y si yo cierro los ojos en este momento y recuerdo a mi papá está vivo. Entonces, si yo lo veo desde ahí, yo diría, es que no he perdido nada. Porque yo puedo seguir, pero cambia la manera de interactuar, que va de interactuar de manera interior a interactuar de manera física. Y muchas veces sufrimos porque ya no está la interacción física. Uh-huh. Entonces, y es algo que no va a suceder. Si hablamos del duelo, que es muy fuerte, de una pérdida de un ser querido, pero esto puede ser también entendido como un trabajo. O sea, si no hay un trabajo, si la separación o el divorcio llegó, es con qué ojos lo quiero ver, como víctima o como alguien que requería vivir esto, no porque lo quería, pero sí lo necesitaba para aprender algo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo qué recursos se están desarrollando en mí, qué habilidades, mi resiliencia se está fortaleciendo, mi valentía se está fortaleciendo, tal vez la empatía se está fortaleciendo, yo me estoy fortaleciendo como mujer, uh-huh. No duele tanto, pero el dolor es el básico. Uh-huh. Entonces, yo creo que es esa parte desde donde lo quiero ver, como víctima, de que alguien me quitó algo, o desde la responsabilidad, que es la conciencia, uh-huh. de esto está sucediendo para algo, y yo me hago las preguntas, uh-huh. ¿Para qué? ¿En qué me estoy transformando con este dolor? Como la mariposa, que es el proceso que me encanta, uh-huh. de la mariposa, que la mariposa pasa de ser oruga hasta estar en la crisálida, y ahí está sola. Sí. No puede agilizar el tiempo de estar en su crisálida. Es oscuro, uh-huh. No ha de ser cómodo estar allá adentro, pero sabe, sí. Y confía, ahí está la palabra clave, es confiar, que viene de fe, tener la fe de que algo en mí se está desarrollando como la mariposa, sus alas, para una vez el proceso de la crisálida, que viene de la palabra crisis, está lista para volar. Qué hermoso, ¿no? Ver así justamente estos procesos y digo, aunque ya es trillado, pero es real, amigos, no preguntarnos el por qué. ¿Por qué? Porque más limón le echamos a la herida, uh-huh. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué fue ella? ¿Por qué? No, uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de eso que uh-huh. pasó? Sea el duelo que sea, uh-huh. ¿no? Hasta de tu perrito, a lo mejor tienes que poner más atención a las mascotas, más cuidado, no sé, o porque tuviste que aprender los niños, ¿no? Es parte del aprendizaje uh-huh. de lo que es la vida, el ciclo de la vida. O sea, cuando le cambiamos la pregunta, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Uh-huh. El por qué es de la víctima y el para qué es la apertura a la conciencia. Uh-huh. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para cambiar de estrategia, para cambiar de manera de llevar a cabo esto, uh-huh. ¿sí? Viene mucho, pero es concientizarnos. Y si depende de mí que un duelo no sea ocupado para sufrir el resto de mi vida, o sea, ¿por qué tendría que fallar? Depende mucho el amor propio también. Así es. Uh-huh. ¿Hay alguna herramienta, así, por ejemplo, hace rato decías escribir, ¿no? Así alguien que está así con ese dolor, uh-huh. ayuda mucho escribir, ¿no? Cómo se está sintiendo en ese uh-huh. momento, qué emoción está sintiendo. Uh-huh. Sirve que le pone nombre a lo que está sintiendo, sí. Y empieza como a verlo desde afuera, digo uh-huh. yo, ¿no? Ya cuando lo escribes dices, siento esto, y empiezas a observar eso que estás sintiendo, y no sé, ya cuando le pones nombre, cuando eres consciente de esa emoción, uh-huh. como que empieza a perder poder. Sí. Así es. Mira, y pueden ser 3 pasos para escribir, ¿no? No solo escribir uh-huh. sin escribir, sino a quién lo voy a dirigir. ¿Qué me hubiese gustado decirle antes de, si hubiera tenido la oportunidad? ¿Qué me hubiese gustado decirle? Uh-huh. ¿Cuáles son los momentos o los aprendizajes que le puedo agradecer, que están permanentes en mí? ¿Y cuál es el compromiso que yo creo con esa persona? Por ejemplo, ¿no? Me comprometo a partir de hoy vivir en mi presente, a evitar ser egoísta, ¿no? A aprender a compartir, ser honesta conmigo. ¿Cuál es el compromiso personal? No tanto con los demás, sino ¿a qué me comprometo conmigo? Uh-huh. Ya, se firma como si lo fueras a entregar,
puedes quemar esta carta y la entierras en, tal vez si a esa persona le gustaban las rosas y hay un rosal muy bonito y lo entierras. Entonces eso simbólicamente es como para el inconsciente, tú le dices, este mensaje le va a llegar porque venimos de ahí, de la tierra, ¿no? Venimos. Entonces da mucha tranquilidad eso. Poner una vela en la fecha de, ahorita que son estas decembrinas, una fecha especial, si sabía que le gustaba, o la Navidad, o para el Año Nuevo, ponerle una veladora, ¿no? Una rosa, ¿sí? Y eso da mucha tranquilidad porque lo haces presente en la esencia y ya vas interiorizando que físicamente no, pero está en la luz, está en la belleza de una flor, está en la humildad de la tierra. Ok, pues qué hermoso, y hay que aplicarlo. O sea, recursos tenemos, pero yo sé que es difícil en un momento así tener la mente abierta para recibir, pero es la manera en la que vamos a empezar a ver la luz y la salida de estos duelos. Y sin duda, amigos, pues el acompañamiento de un especialista, mucho más todavía favorable, mucho mejor, ¿no? ¿Qué te parece, Eliseth, si nos compartes dónde te pueden encontrar? Claro que sí, pues la red social más activa es Facebook, SIC Eliseth González, y en mi página de internet www.yosoyelisethgonzalez.com. Ahí vienen información, viene un blog de textos que subo de repente, y abrí la página de suscripciones también en la página de Facebook para material exclusivo. Ah, está excelente. Pues ya saben dónde encontrar a Eliseth, amigos, y estos momentos no hay que pasarlos solos, hay que recurrir y pedir ayuda, eso es muy importante. A veces no queremos pedir ayuda, es respetable, pero llega un momento en que es necesario. Si no salimos de ahí, es necesario la ayuda de un especialista. Así es. Pues te agradezco muchísimo, Eliseth, y te deseo que pases felices fiestas. Pues ya estamos a nada del 24 de diciembre, del cierre de año, y que lo cierres de una manera maravillosa y que lo empieces todavía mucho mejor 2026. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Para todos los que nos escuchan también. Gracias, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos aquí en Bienestar es Tendencia de la revista MXQ. Yo soy Joana Mata y regreso los micrófonos a cabina. Que tengan excelente Navidad y Año Nuevo también.